¿Qué recuerdas del profesor de educación física? No, no me acuerdo nada. ¿Nada? No, no me gustaba. Que era muy cansón. Que nunca hacía ningún ejercicio. No lo recuerdo mucho, fui muy pequeña, entonces. La educación física es el poder desarrollar una formación en los estudiantes, poder desarrollar todos los niveles de aprendizaje que ellos tienen, poder desarrollar todas las capacidades que los estudiantes tienen y enfocarlos hacia su vida laboral, hacia su desempeño académico, hacia su desempeño en la vida futura y en la vida presente. Rescata fundamentalmente el cuerpo y la corporalidad. Y en tanto disciplina académica construye una serie de saberes orientados hacia la fundamentación del cuerpo, hacia las formas de desarrollo motor y hacia la comprensión de la actividad física como mediación para generar procesos de desarrollo humano en múltiples potencialidades. Hay una comprensión, no es la única, sin embargo, es una de las que más ha venido aportando en este momento al desarrollo del proyecto curricular en el que estamos. La universidad tenía el nombre de Universidad Pedagógica Nacional, femenina, pero tan pronto llegaron los educadores físicos, se tuvo que cambiar el título de Universidad Pedagógica Nacional. Los de educación física fueron los primeros señores que llegaron a la universidad. En ese entonces ya la licenciatura no estaba forjada en 3 años, sino en 4 años. ¿Por qué decidimos organizarnos en 3 programas? En los diferentes eventos nacionales, regionales y locales, siempre los educadores físicos se quejaban de que la educación física era un saber de segunda, que a los educadores físicos los miraban por encima del hombro, que nadie les reconocía su función como educadores. Que la ciencia de la educación física ha sido subvalorada y dentro de la academia se ve como la de menos importancia. Se cree que es para que el niño simplemente ocupe el tiempo libre sin ser orientado. Probé. Y porque de pronto pensé que era una materia muy difícil, nunca me consideré bueno de pronto en el estudio, pero entonces no quise apuntarme a otros lados. Dije educación física porque pues eso debe ser fácil, solo deporte y ya. Y habían muchos clamores en esos eventos de que debíamos hacer valer la educación física como un área educativa importante, pero eso eran los decires. Pero entonces nosotros en la universidad nos preguntamos por qué somos importantes o por qué debemos ser importantes. Y la primera pregunta que nos hicimos fue, ¿qué educa la educación física? La educación física es una disciplina académica. Eso significa que se enmarca en toda la comprensión de lo que han sido las ciencias modernas, pero cuyo objeto de estudio obviamente es bastante diverso. Rescata fundamentalmente el cuerpo y la corporalidad. La educación física tiene que ver con la sociedad en mucho, porque en educación física los jóvenes y los niños juegan dentro de un ambiente con reglas. En ese entorno aprenden a seguir las normas, a formular las reglas y a cambiar las reglas. Es decir, los jóvenes y los niños aprenden una jurisprudencia en educación física. No es fácil cambiar paradigmas e imaginarios, sobre todo de una profesión como la profesión docente de un educador físico, ya que en este país, pues desde que se implementaron los procesos de formación a docentes de educación física, siempre se les dio una orientación muy práctica, muy deportivista, y hoy llegar a formular procesos en los que tal vez no estamos en el ambiente del deporte, de la recreación, sino ya sobrepasamos esos límites y esas barreras, pues sí genera una cierta complicación con ciertos grupos, sobre todo con los antiguos procesos que se venían desarrollando de formación de docentes.
Al día de hoy, con la, digamos, con la estrella que me he pegado, no, o sea, es una cuestión tan completamente distinta. La educación física no es solo correr, no es solo jugar, no es solo el deporte como al principio creía. Incluso cuando uno llega en primer semestre, uno llega es como que, ¿qué hubo? Póngame, tíreme en el balón, ¿dónde tengo que ir a jugar? ¿Qué tengo que hacer? Uno se imagina gimnasios, un poco de cosas más, pero cuando llegan y lo estrellan uno con tanta teoría, con tanto libro, con tantas cosas que hay que leer, que aprender, tanta epistemología que tiene esto detrás, que uno dice, miércoles, o sea, esto no era lo que yo esperaba. Es una disciplina que transversaliza todas las áreas del desarrollo humano. No podemos pensar la educación física solamente en el contexto formal, los principios de la licenciatura lo generan de esa manera, sino es transversal a todo tipo de desarrollo, sea que sea escolarizado, de tal manera que el educador físico en este momento cuenta con una posibilidad laboral y de trabajo, inclusive investigativo, en múltiples frentes que no son solamente el frente educativo y pedagógico. Algunos la consideran también un proyecto social fuera de la escuela. Entonces podríamos decir que también es un área obligatoria de la Ley 115 de Educación Nacional. Por lo tanto, forma parte del currículo general de la educación. Hay muchas formas de entender el currículo, pero para nosotros el currículo en ese momento es conjunto de tomas de decisión ético-políticos que comprometen la vida de quienes en él participan. Es decir, un currículo afecta tanto al que lo está desarrollando como al que lo está recibiendo. Y de ahí partimos al concepto de que un currículo es una concreción de un proyecto de desarrollo humano. Psicólogos, filósofos, sociólogos, antropólogos hemos venido contribuyendo a reflexionar sobre todo en este primer ciclo la educación física como un hecho y una práctica social, en el sentido en que de primero a cuarto semestre en nuestra licenciatura hemos intentado dar cuenta de una construcción de un cuerpo valorativo, un cuerpo contextual y un cuerpo que emerge en un terreno eminentemente cultural. Por eso el análisis de la cultura es uno de nuestros objetos fundamentales de estudio. El análisis del sujeto en primer semestre, el análisis de la evolución del cuerpo y la cultura en segundo semestre, desde la perspectiva de la humanización y el desarrollo de la cultura desde la perspectiva de la humanización y las construcciones culturales diversas. Eso lo orientamos desde tercer semestre para acompañar posteriormente el proceso de sistematización en cuarto. Como tuve la oportunidad de estudiar en otra universidad que tiene otro enfoque, al momento de entrar a la universidad pedagógica, pues se siente el cambio. El hecho de que la universidad pedagógica se enfoque en el desarrollo del ser humano, pues definitivamente la hace diferente, la pone en otro nivel. La visión que me hizo cambiar de la expectativa cuando entré a la carrera y lo que llevo los 4 semestres fue el ver que la educación física es más estudiada y es un poco más estructurada que lo que se piensa en el cotidiano. Las características del currículo es que es un currículo investigativo, comunicativo y cognitivo. Como es un programa, una de las características del currículo es que es investigativo, no investigación formal, sino investigación formativa. Estructuramos académicamente el currículo por problemas, núcleos problemas, problemas de ciclo. El problema de ciclo se reparte entre los subproblemas de área y los subproblemas de área responden desde el saber particular del área a la respuesta del ciclo. Como los ciclos tienen unas duraciones temporales, el último semestre de cada ciclo tiene que seleccionarse para que todas esas preguntas que se han hecho y construcciones que han hecho se organicen y se sistematicen. Creamos unos espacios académicos y ya sabemos por qué se llaman espacios, no son clases, porque eso nos llevó a modificar las relaciones de poder. El hecho de entrar a la universidad pedagógica, que es una universidad pública, eso casi que te obliga a forjar relaciones. Aprendemos lo que son las relaciones como tal, las relaciones de poder, quiénes están en la parte superior, quiénes están en la parte baja, quiénes están en la parte media, es tener claro que siempre hay alguien que está ejerciendo el poder sobre los demás. El maestro no es el que tiene el poder.
todos tenemos el poder, porque todos venimos con una historia de vida que traemos llena de saberes y de conocimientos, que no estén avalados en ese momento académica y científicamente, pero la vida nos enseña. Prácticas que en un momento inicial eran con una tendencia hacia lo fisiológico. Ha ido evolucionando a través de la historia, tanto por las situaciones sociopolíticas, culturales, económicas, generando unas relaciones de poder que necesitaba en ese momento su misma sociedad y que también a la vez ella iba instaurando. En un momento encontramos relaciones militarizantes y en la educación física y en las prácticas corporales de la sociedad se veían. Habían más incidencia de desfiles, de marchas. Hoy en día es un poco más libre, acompañada de música. Vemos cómo esas relaciones de poder se han ido cambiando, donde los entes en acción no solamente realizaban una práctica corporal por la instrucción de una persona que estaba en una posición jerárquica un poco mayor que ellos, sino a través de la historia se ha modificado y ahora los sujetos que la están practicando, a pesar de un instructor, también son parte colaborativa, en camaradería, y las relaciones han cambiado. Las relaciones de poder no deberían ser así, pero muchas veces sí se tiende a hacer que la práctica corporal sea relacionada con una práctica de poder, pero no debería ser más como el autoconocimiento y el trabajo consciente de su corporeidad, más no ganar poder por tener esa capacidad de autoconocimiento. Hoy en día notamos mucha agresividad, en algo estamos fallando. Será de pronto en la relación, en el pedir un poco más de apoyo unos de los otros, en no sentir superioridad unos con relación a los otros. Hay muchas preguntas que tenemos que reflexionar, pero el educador físico es un ente transformador maravilloso. Hace un tiempo no se veía tanta gente practicando ejercicio. Hoy en día, gracias a los educadores físicos y a la educación física, hay prácticas libres, vemos más gente trotando en los parques, vemos más aceptación de las propuestas gubernamentales de prácticas de ciclorrutas, de los domingos en el parque. Y esa es una transformación que va generando tanto la educación física como el educador físico. Nosotros alguna vez nos enseñaron, por allá en primer semestre, el poder se maneja así, el poder es esto, el poder es invisible, el poder lo tiene determinadas personas y también las personas se someten a ese poder. Señor Luis Reina, se solicita en la sección de cajas. Señor Luis Reina. El poder se ejerce, más no se impone, ni se transmite, ni absolutamente nada de eso. Esas son respuestas que hemos ido dando sobre la experiencia corporal. Y decidimos darles nombres distintos a los espacios académicos. En primer lugar, ya no les llamamos asignaturas, les llamamos espacios académicos, en tanto que un espacio académico es un encuentro de construcción de conocimiento, que no lo tiene el maestro, pero que se construye en conjunto con nosotros. Aunque compartamos el mismo espacio académico, una misma ciudad y vivamos en el mismo país, somos 40 mundos diferentes y llegamos con 40 ideas variadas sobre la educación física que construimos de experiencias anteriores. Esta diversidad ha sido la fuente más importante de enriquecimiento, ha permitido el diálogo, la discusión y ahora nos percibimos seres más analíticos, críticos y perceptivos. Como ven, reconocemos que es nuestro deber impactar las construcciones arraigadas en nuestro tejido social, aquellas que han desfigurado nuestra disciplina. ¿Y por qué llegamos a esto? Somos estudiantes de cuarto semestre de la UPN de la licenciatura en Educación Física y durante este proceso hemos construido y reconstruido nuestro pensamiento, argumentando y transformando nuestro entorno y a quienes nos rodean. Ante la pregunta de quién educa físicamente, es obvio que la educación física no la hace solamente el educador físico en un contexto formal.
La desarrolla la madre, la desarrolla el padre, los pares son educadores físicos fuertemente. Ahora, la pedagogía de la educación física es una condición diferente. De hecho, la licenciatura asume que la educación física como hecho y práctica social no pertenece exclusivamente al terreno educativo de la escuela, sino que trasciende y atraviesa todos los entornos de desarrollo del niño y de los adultos en general. Te decía, eso es absolutamente indispensable en el sentido en que debe reformular y reconstruir las relaciones del sujeto con su cuerpo mismo y del cuerpo con el entorno. O sea, somos cuerpo y además somos un cuerpo significado socialmente. Bueno, la Universidad Pedagógica Nacional hoy se moviliza porque somos entes responsables de la educación del pueblo, porque nos afecta directamente como futuros educadores la situación que vive el país en estos días. Estamos completamente inconformes con el Plan Nacional de Desarrollo porque afecta la calidad de la educación, porque afecta a nuestra labor, no solo por el presupuesto como futuros educadores, sino por todo lo que tiene que ver con el desarrollo y la educación de nuestro pueblo. Acabamos de terminar un conflicto laboral que fue lógicamente convocado por la Federación Colombiana de Educadores y que finalmente se llegó a un acuerdo que no era realmente, contemplaba los puntos que nosotros queríamos, pero que realmente hubo conquistas que van a ser muy importantes para los educadores actuales y para los futuros educadores. El movimiento es la energía del pensamiento. Hay una exposición en Maloca que desarrollamos hace unos semestres con este grupo y donde logramos reflexionar buena parte de estos fundamentos. No existe ninguna posibilidad de desarrollo si no es a partir de la problematización del mundo. ¿Qué especies problematizan el mundo? Las especies que se mueven. Por lo tanto, si el problema es el motor del desarrollo y el movimiento es el motor del problema, por simple silogismo, el desarrollo solamente es posible a partir de un organismo que sea capaz de impactar su medio, de transformar su medio y de ser sensible a los cambios del entorno. Va mucho más allá a los deportes de alto rendimiento. Ni siquiera las prácticas deportivas, maestros. Es decir, cualquier práctica corporal puede ser una mediación del desarrollo. Le ha permitido, por ejemplo, a mi hijo tener una concepción diferente del conocimiento en la praxis. Muchas de las universidades y muchas de las licenciaturas podrían plantear que primero es el conocimiento y después la práctica, pero muy pocas que el contexto y la realidad han de realizar al ser humano como tal. En eso hemos visto mucho los cambios en mi hijo. Las primeras características que se pueden dar es que anteriormente no tenía perspectivas de vida, simplemente la vida la vivía con el día de cada día, el presente nomás. Vemos que la educación física es constructora de sociedad, es un ente integrador de mente y cuerpo, es dejar ese dualismo de que lo motor está por una parte y lo cognitivo por otra, es creador de, gracias a las experiencias corporales y gracias a estas experiencias corporales, creamos una sociedad y cultura, creamos una forma de ver el mundo, creamos una forma de movimiento, una forma de expresarnos, una forma de dar cuenta de qué es lo que somos con nuestra historia, de qué es lo que somos y vamos a hacer con nuestra cultura y vamos a evolucionar en esa cultura. Entonces pienso que las experiencias corporales como base fundamental de esta asignatura y de este ente de investigación son las creadoras de una forma de vida y una forma de ver el mundo. El educador físico, su capacidad discursiva debe ser realmente que se desenvuelva como educador para que su mensaje y ese trabajo con el cuerpo lo pueda hacer de una manera mucho más entendible, mucho más comprensible con los niños y jóvenes con los cuales trabaja. Anteriormente yo quería, antes de entrar a estudiar educación física, mi primera opción era estudiar humanidades e inglés. Era como mi meta. Y mi segunda opción era la educación física. Afortunadamente se me dio entrar a esta carrera y creo que como muchos
de cierta forma ella porque veníamos con esa mentalidad, ese imaginario de que solo íbamos a jugar, a hacer deporte, a aprender todos los deportes que existen. Pero entonces definitivamente cuando empezamos a conocer el currículo como tal, nos damos cuenta que sí hay un objetivo y es transformar nuestra sociedad. La decisión que tomó Jason fue la mejor, porque igual era algo que pues desde que se graduó él quería pues ingresar a la universidad, no precisamente a estudiar educación física, sino él quería estudiar inglés o español y lenguas, pero pues no, nunca se le dio. Intentó con educación física y pues ingresó, fue una sorpresa porque la verdad ya nadie daba un peso, pues porque ya habían pasado muchos años, pero ingresó y la verdad yo pensé pues que no iba a ser como, porque él no quería educación física, pero en realidad ahorita él está muy metido en el cuento y habla mucho de eso, todo el tiempo él pues que viene a casa habla de eso y pues ya lo veo súper animado y pues he notado muchos cambios en él. Él era muy, bueno, yo lo conozco hace 16 años y él era antipático, él con las personas distintas él no nada que ver. Ahorita ya él cambió radicalmente. En el comportamiento con nosotros, con sus amigos, igual acá con mis nietos, pues lo quieren como si fuera el papá. Entonces sí ha tenido cambios. El proyecto actual, la licenciatura en Educación Física 2000, va a tener que identificar más claramente sus espacios académicos, va a tener que reconocer un poco más el trabajo investigativo, formar en investigación con más coherencia. Falta por hacer mucho y el educador físico cada vez debe ser más consciente de la importancia que tiene en la sociedad que se construye. Comprendimos que no podemos concebir la educación física sin un análisis más profundo, no solo del movimiento para el movimiento mismo. Ahora, entendemos que es un medio en el cual podemos impactar, transformar y sensibilizar al ser en sus distintas dimensiones, entendiendo al movimiento como prácticas humanas que generan una experiencia al individuo. Y dicha experiencia transforma el pensamiento, construye el significado y cambia la forma de interpretar el mundo de las personas del común, que en sociedad viven su día a día como una representación de lo que practican, pues la corporeidad también comunica, expresa y se convierte en lenguaje. Somos una obra de arte del movimiento. Aquí se encuentra el goce, el placer y el respeto por el otro. Y con ellas, las prácticas corporales, como lo son el juego, las danzas, el conocimiento. La necesidad de cazar nos llevó a adquirir la marcha, a correr y a lanzar. Somos el resultado de miles de años de evolución gracias al movimiento. Ayuda a la reconstrucción social. Es mi opción de vida, es mi estilo de vida. Es lo que somos. Nunca creí que fuera de esta manera. La educación física permite desarrollarnos integralmente desde el movimiento. Los debates, el discurso, la contradicción. Es la perpetua agilidad. No es un jueguito. No es un bailecito. Es mi religión. Es mi obsesión.